Buenas tardes a todos. Voy a explicar al principio, el micrófono no suena, pero parece ser que no suena porque no tiene que sonar, o sea, que sencillamente lo tenéis que coger para que cuando queráis hablar para la grabación, ¿vale? Pero bueno, es un poco... bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos al acto en recuerdo de nuestro amigo y compañero Javier Alao. La verdad es que este es un acto que yo estoy un poco aquí como director de la escuela, pero no como director de la escuela, sino como amigo y compañero de Javier Alao durante muchos años. Cuando me comentó Javier Mosteiro, al que agradezco que haya organizado este acto, porque Javier realmente se lo merecía, pues le dije que gustosamente podía abrir lógicamente el acto como director de la escuela, pero me gustaría más abrirlo como amigo, como digo, y compañero. Y bueno, yo en realidad he conocido a Javier como alumno, como compañero y como profesional, o sea que he tenido la fortuna de tener una relación con él en esos tres ámbitos, ¿no? Con lo cual, bueno, y siempre cercanos, por lo tanto me parece que es una persona a la que se le tiene que rendir este homenaje porque es un homenaje muy, muy merecido, ¿no? Y quiero dar las gracias a Javier Mosteiro porque realmente, como digo, es el artífice de esta convocatoria y bueno, le voy a pasar la palabra y luego seguiremos interviniendo los distintos personas que quieran intervenir en el acto. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias, director. Esto lo vamos a tener que pasar a los que quieran tomar la palabra luego, no porque ahora se vaya a oír mejor, sino porque como este acto se está grabando, para poderlo también circular luego a los que no han podido venir, pues se tiene que hablar aquí en el micrófono. Claro, yo quería agradecer, Javier, las facilidades para organizar este acto en esta sala tan representativa de la Escuela de Arquitectura, la sala de juntas, observados por toda la historia de la arquitectura de los directores de esta casa. Agradecer, perdonad que voy a quitar esto, agradecer a todos los que habéis venido esta tarde a recordar a nuestro amigo Javier Alao. A muchos de vosotros hacía mucho que no os veía, entonces es también bonito esto que Javier pues congregue todavía, ¿no? Entonces os lo agradezco mucho. Naturalmente quiero agradecer a Javier Alao todo lo que ha hecho, en fin, por la escuela. En lo personal no voy a hablar, va a haber otros que van a tomar la palabra en este sentido. Es muy doloroso, muy difícil también para los que hemos sido tan amigos de él y hemos convivido, hemos viajado, hemos tenido tantas conversaciones, referirme ahora a eso, ¿no? Así que yo, como director del máster, que por eso he querido organizar esto, el máster de Patrimonio, quería hacer unas rápidas evocaciones sobre la importancia tan grande que ha tenido la figura de Javier Alao como docente, como arquitecto, por supuesto, pero como docente en esta escuela, a la que se incorporó nada más titularse en 1974, en lo que ahora se llama Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica, que antes era dibujo técnico. Luego daré la palabra al director del departamento, el profesor Coca, que nos acompaña. Y fundamentalmente en la experiencia, yo di clase también con él, tuve la fortuna de dar clase con él en geometría y dibujo de arquitectura en sus últimos años, antes de que se jubilara, pero he tenido una larga experiencia en el máster en patrimonio, que él fue fundador, junto con otros compañeros que estáis aquí presentes, como José Miguel Ávila, José Carlos Palacios, Antonio Lopera y tantos otros que colaborasteis además, por supuesto, bueno, Valentín Berriochoa y luego pues otros queridos compañeros que ya no están con nosotros, como José Miguel Merino de Cáceres o Pedro Navascues, en fin. Entonces, él fue uno de este grupo de profesores que pusimos en marcha, puedo decir, en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, este programa de posgrado que ya tiene su historia y que ha sido pues tan, bueno, que creemos que cumple una labor muy importante, ¿no? Entonces, cuando se jubiló, esa generosidad que él siempre tuvo por la escuela y por los
alumnos, no sé si se me oye bien, y por los alumnos, pues la extendió muchos años, tú lo sabes, y Pepe Coca también, con esa figura del profesor ad honorem, que siguió cumpliendo un horario muy estricto, que era la tarde entera de los jueves en el trabajo fin de máster. Podemos decir que gratis et amore, ¿no? Pero realmente era gratis et amore, pero él también lo necesitaba. Él necesitaba ese contacto con los alumnos, conseguir enseñando todavía. Y eso es pues una de las grandes experiencias a las que, ya digo, hoy, desde el máster, pues quiero referirme. Él era un profesor que nunca se olvida. Hoy iba a estar aquí Sigfrido Herráez, el decano del colegio, pero hoy empieza la Semana de la Arquitectura y se ha excusado al final. Pero me ha dicho que dijera eso, que él fue alumno de Javier Alao y que nunca olvidará su enseñanza, ¿no? Yo comprendo que esto sea así, porque Javier era un profesor en un sentido muy universitario. Quiero decir que por un lado aceptaba siempre las ideas de los alumnos. Esto no quiere decir que, por así decir, que tragara con todo, era cortés y por lo tanto decía la verdad, pero era valiente, pero siempre con esa forma y ese savoir-faire, ¿no? Entonces él siempre veía algo positivo en las propuestas de los alumnos y el alumno de algún modo se crecía con eso y aprendía. Por eso mejor ahí hablar de aprendizaje que de conocimiento. Era una especie de mayéutica socrática, ¿no? Antonio, que también ha trabajado con él en el trabajo fin de máster, pues, y Valentín Berriochoa, que también está aquí, pues lo sabrán, ¿no? Entonces esa especie de agente catalizador que posibilitaba lo mejor de los alumnos. Y además quiero señalar, ya que aquí estamos unos cuantos del Departamento de Ideación Gráfica, que lo hacía mediante la herramienta del dibujo. Era muy importante para él el dibujo. Él era un dibujante no de hacer grandes dibujos finalistas, por así decir, dibujos bonitos, sino el dibujo de arquitecto, el dibujo eficaz, el dibujo para pensar y para transmitir y motivar a los alumnos. Ese dibujo, eso que yo veía, venía siempre con un cuaderno, que luego no sé ahora dónde está ese cuaderno, pero me gustaría, sería bueno incluso para la escuela, ¿no? Con ese dibujar suyo, tembloroso y maravilloso, ¿no? Tan bonito y tan eficaz, ¿no? con el que enseñaba tantas cosas. Pero bueno, decía que era profesor universitario en ese sentido, diríamos disciplinarmente arquitectónico, pero algo más, en el sentido que Ortega y Gasset definía el ser de la universidad, que era la docencia, era la investigación y era el mantenimiento de la alta cultura, que esta tercera pata a veces es la que menos se cultiva o nos acordamos de ella, ¿no? Cumplimos los horarios de docencia, tenemos los sexenios de investigación, publicamos cosas, pero ¿qué pasa con ese profesor culto, elegante, atento a la literatura, atento a la música, comprometido con la función social del arquitecto? Esto es fundamental y eso los alumnos aprendían de eso por ósmosis, con él, viéndolo, ¿no? Entonces es un factor que es esencial en la formación del arquitecto y que además en él pues tenía una derivada lúcida, que era pues esa atención que sabía transmitirnos a todos, a sus compañeros y a los alumnos, de ese aspecto que le interesó siempre. Cuando hemos estado viendo su biblioteca, estaba llena de los temas a los que me voy a referir. Él intentó hacer una tesis que nunca pudo sobre este tema, y ese tema era la ciudad como algo complejo, la ciudad no solo como arquitectura, ni siquiera como urbanismo, como antropología, como imagen, como filosofía, como función social, la ciudad, lo cívico, la ciudadanía, eso que aun después de muerto, pues he podido ver en sus libros, en la biblioteca, ¿no? Me vais a perdonar si termino con un parrafito que incluí en la necrológica que publiqué cuando murió. Y dice así, y paso ya la palabra a Mercedes. El noble arquitecto, el gran enseñante de la arquitectura, el gran compañero y amigo, murió en la tarde del 10 de agosto, festividad de San Lorenzo,
¿acaso en sus últimos momentos, consciente y atento a todo como estaba, llegara a evocar como coincidencia significativa sus años de bachillerato en San Lorenzo del Escorial, en el propio Colegio Agustino del Monasterio? Aquellos años decisivos en la formación de su vigorosa personalidad, cuando aprendió a gozar de la arquitectura, de la música, de los jardines, del paisaje, de la belleza, para siempre. Nada más, Mercedes. Perdonad si ha sido un poquito largo. Gracias, Javier. Bueno, yo como no sabía si iba a poder venir presencialmente o no, porque llevo una semana con un catarrazo impresionante y me había comprometido con Javier, he preparado un escrito, con lo cual yo lo que voy a hacer es leerlo, porque seguro que no voy a decir lo mejor que lo que he preparado. Así que lo voy a leer. ¿Vale? Homenaje a un profesor y amigo que dejó huella. Hoy nos encontramos reunidos para rendir homenaje a una persona que dejó una huella profunda en cada uno de nosotros, un buen profesor, un compañero leal y, ante todo, un amigo entrañable. Aunque no lo conocía desde hace tanto tiempo como a la mayoría de los presentes, tuve mucha relación con él cuando empecé a formar parte de este máster en 2017. Por un lado, como secretaria académica, cuando él impartía su docencia en el trabajo fin de máster, y por el otro, como responsable de las prácticas externas en las que participó siempre que fue necesario. Por eso quiero aprovechar para agradecer públicamente su generosa y constante colaboración con el máster a lo largo de todos estos años, a través de conferencias que no solo ilustraban su experiencia profesional, sino que también nos invitaban a reflexionar, a cuestionar y a mirar con otros ojos el patrimonio que nos rodea. Entre ellas, recuerdo con admiración las dedicadas a las intervenciones en el depósito elevado del Canal de Isabel II de Madrid y las intervenciones en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, que compartió junto al profesor Antonio Lopera, le he perdido, sí, vale. Así como la detallada exposición sobre las intervenciones en la iglesia de Pradena del Rincón. En cada una de ellas nos enseñó que intervenir en el patrimonio no es solo una cuestión técnica, sino también ética, cultural y profundamente humana. Con él aprendimos a respetar lo construido, a escuchar lo que los edificios nos dicen y a actuar con inteligencia, sensibilidad y compromiso. Javier fue una de esas personas que hacen que el conocimiento cobre vida. Sus clases no solo eran lecciones, eran verdaderas inmersiones en el mundo del patrimonio arquitectónico. Tenía una manera única de transmitir su saber, con rigor, sí, pero también con pasión, claridad y un amor profundo por lo que hacía. En estos momentos también quiero recordar y agradecer cómo, en uno de los momentos más difíciles para la enseñanza, durante la pandemia, y con las dificultades que les suponían todas esas nuevas tecnologías de la docencia online, gracias a su implicación y a su sentido de responsabilidad, siempre estuvo ahí con esa actitud tan suya de no rendirse nunca ante las dificultades. Como compañero, además, fue generoso, cercano y siempre dispuesto a sumar. Y como amigo, simplemente entrañable. De esas personas con las que estabas a gusto, sabiendo que detrás había alguien que no solo sabía mucho, sino que también sabía escuchar y compartir. Nos deja un enorme vacío, pero también un legado que va mucho más allá de los apuntes o los proyectos. Nos deja una forma de mirar, de pensar y de actuar frente a un entorno construido. Y eso, sin duda, vivirá en cada uno de nosotros. Yo ahora quería dar, al director del departamento, pero es que Luis Fernández Galiano, que tiene prisa. Yo creo que esto... Sí, pues se lo pasamos, ¿no? Se lo pasamos a Luis Fernández Galiano. Es que tanto Joaquín como yo íbamos a hablar en términos muy personales, ¿no? No de él como profesor, que es lo que se ha comentado aquí, sino de él como amigo y colega que ha sido durante buena parte de nuestra vida profesional, ¿no? Yo conocí a Javier en la escuela. Nos asociamos enseguida con Joaquín Aramburu y otros para formar un estudio que tenía el combativo nombre de Colectivo de Arquitectura, y al principio encima de una rampa de garaje en la calle Eugenio Salazar, es decir, un estudio que tenía 20 metros por 3 de ancho, ¿no? Y solo una ventana al final, ¿no? Ahí empezamos nuestra vida profesional. Después pasaríamos a un lugar completamente opuesto, ¿no? A un estudio en Gran Vía 38, en un ático, con unas fuentes, una
una cúpula, ¿verdad?, donde estábamos los 4 socios allí Es decir, que teníamos muchísimas cosas, hemos vivido muchas cosas en común, tanto profesionales como también políticas, claro, inevitablemente. Aquellos eran años de último franquismo, ¿no?, y la etapa de la transición que hemos vivido juntos, y su compromiso político, que tú has subrayado, pues ha sido permanente en toda esta etapa, ¿no?, y su compromiso ético, ¿verdad?, con la arquitectura como una actividad que va más allá de lo estrictamente técnico o profesional, ¿no? Pero yo quería, sabéis que redacté una necrológica que está en Arquitectura Viva, impresa, pero también en la red para el que quiera leerla, donde hablaba de su relación con la revista, ¿no?, porque contribuyó a fundar Arquitectura Viva, fue uno de los fundadores, y no solamente eso, sino que durante 15 años hizo 90 portadas, es decir, que era, digamos, el alma estética de la revista. Y eso es porque él era sobre todo un esteta, un hombre extremadamente refinado en la pupila, pero también en el espíritu, ¿no? Y eso le unía un hedonismo a veces caprichoso, pero que nos hacía sentir que él estaba en otro plano de disfrutar del mundo, ¿no? Y esto lo hemos sentido siempre. Y no solamente lo sentíamos los que estábamos a su alrededor, sino gente ajena lo descubría enseguida. Y pondré un ejemplo. Nosotros hicimos la mili juntos, y entonces estábamos en la granja, en las milicias universitarias, en la misma tienda, unas tiendas de 12, y yo compartía la tienda con Javierito, como le llamábamos siempre, compartía la tienda con Javierito, y nuestro capitán, el capitán Utrilla, que era un hombre bastante sensato, en cuanto llegó se dio cuenta que él no era persona para ir con los demás al Llano Amarillo, con un mosquetón allí, haciendo gimnasia y desfilando, y decidió darle licencia de gimnasia, y entonces descubrió que era un artista, y entonces cuando nosotros estábamos haciendo gimnasia, Javierito estaba pintando, era el arma de artillería, y todas las tiendas tenían delante una bola de cañón con una llama que salía. Entonces Javierito tenía que pintar las bombas de negro con sus adecuados reflejos y las llamas en colores rojo y amarillo, y entonces él pintaba. Claro, y nosotros le teníamos envidia, decíamos, oye, o sea, tú artista aquí pintando bombas y nosotros allí sudando en el llano amarillo, ¿no? Pero realmente yo creo que en eso el capitán Utrilla fue muy sensato, es decir, que era absurdo someter a gente a cosas para las que no están preparados, y él, por ejemplo, para la guerra, es que se notaba enseguida que no era un hombre para la guerra, ¿no?, que no tenía espíritu militar ni nada que se le parezca, a diferencia de Joaquín Aramburu, que sacó muy buena nota, porque tenía espíritu militar, como su padre. Entonces, los demás nos acomodábamos a eso de la mejor manera, ¿no? Y a mí solo quería decir, nada más, que Javier era sobre todo un hombre de cultura, un hombre de refinamiento exquisito y un hombre además hedonista, es decir, que sobre esa sensualidad con la que se aproximaba al mundo, la transmitía también a sus amigos, a sus colegas, a la profesión, a la enseñanza, y yo creo que por eso lo recordaremos siempre. Gracias. Ojo, Joaquín. ¿Puede Javier? ¿Joaquín? Pepe Coca, perdón, pero sí, es que lo han leído y como iba a hacer una cosa. Bueno, o sea, por mí no hay inconveniente, o sea que... Bueno, pues... Bueno, por un lado, gracias por la invitación, Javier. Me hace mucha ilusión estar aquí y ver también a muchas personas, ¿no?, que también hacía tiempo que no veía. A ver, yo, un poco por aportar una anécdota personal, en el bachillerato, nosotros en COU teníamos una asignatura que se llamaba Dibujo Técnico, y el libro de texto de esa asignatura, de la editorial Bruño, si no recuerdo mal, pues se llamaba Dibujo Técnico. Y entonces, pues uno de los autores de ese libro era Javier Alau, ¿no? Y ese libro, a mi amigo Fernando Fernández y a mí, que luego decidimos hacer arquitectura, nos fascinaba. Bueno, yo creo que era un libro preparado. No sé muy bien si en acuerdo la cátedra de Vidaurre, porque había cosas también en el libro de la cátedra de Seguí, no sé si habían llegado como a un acuerdo en las ilustraciones de ese libro. Bueno, contigo lo he hablado eso, Javier, ¿no? Y bueno, además
yo creo que estaba muy bien explicado, era como muy accesible, muy atractivo gráficamente, ¿no? Con unos dibujos que estaban muy bien. Teníamos un profe además en la asignatura de dibujo técnico que era Alberto Cajigal, que era arquitecto también, ¿no? Y que nos llevó un día a su estudio ahí en la calle Almagro y nos enseñó los planos del concurso de la mezquita de la M30. Y bueno, pues poco a poco se fue formando ahí un poco ese como mundo atractivo, ¿no? De la arquitectura. Y nada, pues decidimos, después de renunciar a entrar en Bellas Artes, pues ambos entrar en arquitectura, ¿no? Luego sí recuerdo así muy vagamente cuando hicimos técnico, ¿no? Pues con Javier Ortega y estaba por ahí también Juan Carlos Perrote y por ahí recuerdo así como muy vagamente la figura de Javier Alao, no sé si eso es imaginación o realidad, ¿no? Y luego ya cuando entré como profesor, pues por ahí andaba yo creo Javier, ¿no? Y es verdad que el contacto más estrecho con Javier ha sido estos últimos años, ¿no? Suscribo y coincido con todo lo que habéis comentado, ¿no? De su elegancia, ¿no? De su hedonismo, como decía Luis, ¿no? Es una imagen bonita, ¿no? De ser buen compañero, ¿no? Que sentías que era tu compañero y que se preocupaba por ti, sus maneras agradables, ¿no? Y su educación exquisita, ¿no? Y bueno, y conversaciones muy interesantes, ¿no? Con Javier, ¿no? Y la verdad es que cuando me llamaste, Javier Mosteiro, pues fue una tristeza enorme, ¿no? Esa llamada. Y bueno, pero es verdad que el magisterio de Javier, ¿no? Y la buena praxis de Javier, pues nos van a acompañar, ¿no? Y forma parte del ADN de esta escuela, ¿no? Y en ese sentido, pues agradecer a Javier su magisterio y su dedicación, ¿no? Y nada, paso ya la palabra. Gracias. Yo realmente habéis dicho cosas preciosas de Javier y yo no voy a repetirlas. Estoy lo que manda Luis, por Dios. ¿No funciona? Hablo porque esto es solo para grabar. Vale, ya. Bueno, entonces en modo meeting. Bueno, digo que habéis dicho, todos los que habéis hablado, muchas cosas muy bien dichas y muy justas y ajustadas de lo que era Javier. Yo, para no alargarme y para no perderme, porque estoy realmente todas estas semanas como muy tocado, deciros una reflexión muy personal. O sea, conocí a Javier en esta escuela en 1968, hace la friolera de 57 años. La vida es larga, pero el tiempo siempre es corto. Es la reflexión que hoy hago desde esta distancia. Juntos fuimos primero alumnos, alborotadores, por supuesto. Nos castigaron varias veces por hacer cosas no santas en aquel régimen. Y luego profesores. Yo duré muy poco de profesor aquí porque me lié con la política práctica en aquella transición que tuvimos que vivir. Compartimos un estudio profesional, 2 estudios profesionales, el que ha mencionado Luis y otro después, un total de 40 años trabajando juntos, haciendo proyectos juntos, viéndonos todos los días. Compartimos, claro, ideas. Compartir quiere decir estar de acuerdo y pelearnos, ilusiones e intereses. Tuvimos hasta un acrónimo común, JAM, Javier Alao Massa, Joaquín Aramburu Macua, y hasta compartimos a San Pascual Bailón, santo de la fecha de nuestro nacimiento. Javier ha sido, por tanto, para mí una presencia continua y su relación no ha hecho más que mejorarme humana y profesionalmente. Ahora, esta ausencia nueva sustituye a la presencia de siempre y hay que conformarse con su recuerdo. Gracias,
Javier Alao Masa. Puesto que me pedís una pequeña intervención, pues la inicio con esa fotografía que habéis elegido, que es fantástica. Verdaderamente es la imagen que tenemos todos en la retina de Javier y que contamina esta sala que hemos vivido todos durante 60 años por lo menos, que está igual que cuando éramos alumnos, cuando por primera vez entramos en ella, salvo en estas persianas recientemente colocadas, y que ha sido testigo de otras reuniones de este tipo en recuerdo de algunos de nuestros más entrañables compañeros. Javier, pasas a formar parte de nuestra familia y te tendremos siempre en nuestro más cariñoso recuerdo. Bueno, yo un poco como acaba de decir Joaquín Aramburu, habéis dicho unas cosas estupendas, perfectas, cariñosísimas y ciertas, ¿no? Poco puedo yo añadir, a no ser que sea alguna cuestión estrictamente personal, ¿no? A ver, yo he trabajado, como muchos de vosotros sabéis, con Javier. Lo que pasa es que hemos sido una pareja abierta. Hemos sido una pareja que hemos hecho cosas juntos y luego cosas separados. Es decir, como si de alguna manera reivindicáramos el derecho a la libertad, en este caso profesional. Pero bueno, por encima de todo, había cosas que sabíamos, eso, las circunstancias las interpretábamos en ese aspecto al unísono. Había determinados trabajos, determinados proyectos que sabíamos que los teníamos que hacer juntos. Después de nuestras experiencias iniciales, el depósito elevado del canal Isabel II, del Museo de Ciencias Naturales, todos esos han sido proyectos que han durado muchísimo tiempo, pues pasó una época intermedia donde cada uno tiró por un lado, sin mantener nunca una distancia ni profesional ni amistosa, ¿no? Y luego vinieron salpicados una serie de encargos, como son las varias iglesias rurales que hicimos por encargo de la Comunidad de Madrid, donde digamos que, aunque suene manido, dimos lo mejor de nosotros, ¿no? Lo último fue una propuesta para la recuperación del Betty High, con alguna colaboración de nuestros alumnos más espabilados, ¿no? Y con los que nos llevábamos mejor, y bueno, también tuvo cierto éxito tal. Pero bueno, sobre todo Javier es que era parte de la familia, parte de nuestra familia. Para mis hijos era el tío Javier, porque aparte de los temas de trabajo y los temas de relación, vamos a llamarle profesional barra personal, pues veraneó incontables veces con nosotros. Cuando tenía perro con perro, que algunos murieron en el transcurso de esas estancias, y los niños, pues claro, niños que tienen cerca de 40 años ya, todos, pues desde pequeños, pues el tío Javier era el tío permisivo, el tío gracioso en muchos aspectos, el tío cómplice, y eso, bueno, pues ha sido imborrable en su recuerdo. Y bueno, poco más puedo decir que no hayáis dicho. Yo escribí también una semblanza que se ha publicado lo ha publicado Madrid Ciudadanía y Patrimonio, está colgado en la web, no quiero repetirme. Nada más que volver a insistir en esos aspectos que se han esbozado aquí, que son
bueno, su capacidad extraordinaria para el dibujo, su capacidad extraordinaria para entender la arquitectura, su capacidad de escuchar y de sintetizar. Yo eso puedo dar fe de los proyectos o los trabajos que hemos hecho a cuatro manos, porque en el fondo han sido a cuatro manos muchas de las cosas, y bueno, y su hedonismo, que también... hedonismo que podríamos centrar quizá en dos cosas, o yo me quedaría dos si tuviera que sería los gin tonics vespertinos y en la música a todo meter puesta en los equipos, música que, con una línea de refreno que era el barroco. A partir del barroco ya le costaba más trabajo aceptar estéticamente, bueno, había cosas de Beethoven, Mozart, etcétera, también, pero desde luego compositores como, qué sé yo, como Ravel o como Debussy, o no digamos las óperas más modernas, eso estaban totalmente fuera de sus intereses. Y bueno, pues, ¿qué vamos a decir? Pues que no es que lo recordaremos, es que a mí no se me ha olvidado. Gracias. Sí, José Miguel Ávila, que como he dicho antes, uno de los profesores que puso en marcha hace ya unos cuantos años el máster. Es una pena que no funcione el micrófono porque no tengo voz. Voy a ver si me dura. Y voy a imaginar que Javier estuviera aquí y que hubiera ido Javier esta mañana al Museo de Madrid, de Historia de Madrid, y hubiera bajado a ver la maqueta recién restaurada y nos viniera sublevado diciendo: he estado por allí esta mañana y al lado de la maqueta había otra maqueta dirigida por Julio Vidaurre, y uno de sus artífices está aquí, que es Javier Ortega, que está metida en un rincón como un Belén en agosto, sin luz, cogiendo polvo, y dentro de unos años esa maqueta, que naturalmente no tiene nada que ver con la otra, ni lo intentó nunca, y que refleja el plano de Teixeira, si no recuerdo mal lo que he leído, le hubiera sublevado. Y ese es mi recuerdo. Gracias, José Miguel. Ramón López de Lucio, ¿quieres? Sí. Buenas tardes. Tengo unas notas, leeré algunas cosas y otras pasaré por encima. ¿No funciona? Bueno. Sí. Ni el trabajo en la escuela ni el trabajo profesional. Sin embargo, pasé con él mucho tiempo, muchos días, muchas tardes, en donde celebramos las reuniones del Club de Debates Urbanos, del que él era miembro y yo también, Javier y muchos otros, unos cuantos que están aquí. Pasé muchas tardes con él, haciendo algo que parece que nos faltaba en la escuela. Yo también fui miembro en un momento dado de otro club que no tenía nada que ver con la escuela, pero esto es aparte. Trabajando sobre los espacios y criticando las propuestas para espacios públicos de la ciudad, del ayuntamiento, para determinados conjuntos edificados, etcétera, y dejando más de lado los temas puramente arquitectónicos del edificio aislado, del edificio singular. Reuniones del club. Yo subrayaría, ya lo ha dicho alguien, sus espléndidos dibujos, que aparte de lo de arquitectura viva, que también lo sabía, pero que estaban menos presentes en mis intereses, las portadillas que hacía para las convocatorias de las reuniones, de las sesiones del Club de Debates Urbanos, que como sabéis se celebraban aquí al lado. Yo propondría que esas portadillas o algunas de ellas se recogieran, ¿no?
como un doble homenaje pues, a lo que ha sido y sigue siendo el Club de Debates Urbanos y la función impagable que tuvo ilustrando esas sesiones y esos temas Javier Alau. ¿Qué más? Sobre su trabajo como arquitectura, yo no soy el más indicado para glosarlo, pero permitirme, porque siempre me ha emocionado, el fantástico que subraya, el fantástico edificio, el fantástico trabajo de rehabilitación que hizo en el depósito elevado del canal de Isabel II en Santa Engracia, y que probablemente, desde mi punto de vista, sea el mejor museo de tamaño pequeño, porque realmente es pequeño, el más exquisito y el más sorprendente que hay en Madrid. Antes de acabar, unas notas personales, pocas y breves. Los viajes culturales que nos organizaba, a un grupo de miembros del Club de Debates Urbanos, un grupito que nos llamamos la Decatría. No sé de dónde salió ese nombre. Porque éramos 13, sí, ya. Porque se fundó sí. En Atenas y por eso Decatría, sí, efectivamente. Bueno, pues yo creo que eso fueron de los viajes más bonitos que he hecho yo, y ahí la figura de Javier fue imparable, y la de otros, por supuesto. El cuidado, subrayaré también otro tema que no se ha tratado, el cuidado para las personas frágiles. Y yo aquí hablaría de otra compañera y socio del club, Cuca Coitz O'Donnell, y también de su hermana Leticia, a la que visitaba continuamente en La Vera. Otro tema que tampoco se ha tratado, su amor por las plantas, por la naturaleza y por el paisaje. Me puedo referir a dos temas. Su terraza, su casa de la calle Bailén, que era un prodigio en sus escasos metros cuadrados de cuidado y de belleza, y el amor que tenía por la finca que compartía muchos fines de semana con su hermana en La Vera, que no ya la llegué a conocer, desafortunadamente. Y acabando, su gusto por la música clásica, lo cual no evitaba que de vez en cuando tocara otros palos. Y Cristina Cañedo Argüelles, que está aquí presente, mi mujer, me ha sugerido esta nota, ¿no? Esa divertida canción italiana con la que nos sorprendió a todos en el Círculo de Bellas Artes, al Salón de Columnas, en una de las fiestas de solsticio que se celebraban en junio, poniendo de repente "Somos los Batusi, siamo i Batusi", los hombres más altos, medimos 6 metros, etcétera, etcétera. O sea que también tenía otros toques y de vez en cuando nos sorprendía con otros palos. Seguro que más de uno la recordaremos todavía. Gracias y buenas tardes. Gracias, Ramón. Bien, Amparo, Berlinches. La verdad es que yo no pensaba intervenir, pero la figura de Javier Alau para mí siempre está vinculada a Antonio Lopera, porque tuvimos la oportunidad de colaborar juntos cuando yo estaba en la Comunidad de Madrid, en aquellas iglesias que hicisteis, La Cabrera, todas esas pequeñas iglesias en las que tanto interés y tanto cuidado poníais. A mí de Javier Alau no he tenido un contacto personal con él muy fuerte, pero sí recuerdo, él era miembro de Madrid Ciudadanía y Patrimonio, esa asociación extraña que tenemos, y recuerdo algunas intervenciones en defensa del patrimonio, como Clesa, como Plaza de España. Tuvimos ocasión de debatir en mesas redondas de estos edificios,
Y recuerdo especialmente una reunión en Patrimonio Nacional para convencer a los técnicos de patrimonio y a su presidente entonces que no se pusiera esa verja que se ha terminado colocando para evitar el paso al mirador que da a poniente. Ahí conseguimos que no se pusiera unos controles que no permitirían a la gente entrar por ahí libremente. La verja se ha puesto, pero siempre está abierta y se puede permitir el paso. Eso, bueno, pues lo recuerdo muy bien porque Javier era un entusiasta en todo. Era una persona que le abrías un tema, se te quedaba mirando y con esa especie de respuesta, no sé cómo decirlo, al mismo tiempo es como espástica, pero muy, muy sincera y con un hilo conductor inviolable. Era un hombre con un criterio estupendo y sí tengo que decir que conseguimos que intentara cantar el Requiem de Mozart, o sea que sí, Mozart era. Y lo intentamos, ¿verdad, Carmen? Y allí estuvo ensayando y en fin, con mucho entusiasmo. Tengo que agradecer a Javier que organice estas cosas. De verdad, Javier, ya te lo he dicho al principio, sin estos actos, pues nuestros compañeros quedarían en el olvido más frío. Y esto por lo menos nos une en el recuerdo de estas personas a las que todos hemos querido y seguimos queriendo. Gracias, Amparo. Ángel Martínez, que no veo por dónde está. Que estás ahí en el extremo. Ángel. Bueno, no sé, me cuesta mucho intervenir después de lo que se ha dicho aquí. Quizá aportar una visión del eterno estudiante con un maestro al lado. Recuerdo cuando entré como profesor de dibujo técnico con Julio Vidaurre, me presenté el primer día y yo no lo conocía. Y dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Un joven casi recién salido de la escuela, y me dijo, pon en práctica tu conocimiento arquitectónico. ¿Qué será eso? Y digo, ¿y qué más? Y dice, bueno, pásate por la clase de Javier Alau y aprende de lo que hace. Y nada, eso hice. O sea que siempre le he visto, aparte de un compañero del que me cuesta mucho trabajo recordar un momento en que no tuviera ese trato cordial y sonriente, conmigo desde luego y con todo el mundo a mi alrededor, siempre le vi como un maestro. Es una pena porque es una fotocopia. En una reunión hace muchos años ya, estábamos hablando sobre un modelo que íbamos a poner en la asignatura, creo que era la casa Fischer de Cannes o algo así. Estaba dibujando, se puso a dibujar en un DIN A4, hizo como 12 versiones de la planta de la casa, pequeñas, buscando aspectos analíticos, llamamos nosotros, del asunto. Bueno, unos dibujos a mí me dejó pasmado. Y pude cogerle la hoja, hacer una fotocopia y la digitalicé. Pero vamos, no sé, una muestra de que he aprendido siempre mucho de él y además con esa cordialidad impagable que es muy de agradecer. Sigo yo un poco. Javier, ya que está aquí. Buenas tardes. Yo tampoco pensaba decir nada, pero bueno, yo soy aparejadora, no arquitecto como casi todos, y he participado con él, he colaborado en direcciones de obra, muchas. Estas iglesias de las que comentáis, pues las he hecho con él. Recuerdo, muchas cosas. De las iglesias, los viajes
hasta la iglesia, las comidas en Prádena, por ejemplo, había un bar, Antonio Lopera se acordará, que todo lo que había era orejas, callos, unas cosas increíbles. Y bueno, él como también le gustaba comer muy bien, pues estaba encantado. Eso y los dibujos que hacía en esos papelitos como de seda, medio transparentes, de todos los detalles constructivos, que como se quedaban normalmente en la obra, yo procuraba hacer fotocopias y tengo una pequeña colección, ahí la tengo en una carpeta. Pero si recuerdo algo con más cariño, mucho más antiguo, es cuando le conocí, allí por el año 77, unos inventarios, llamados inventarios, que hicimos en cargo del Ministerio de Cultura, que eran inventario de todos los pueblos de la provincia de Cuenca. Algunos de los que estáis aquí, Pepe Juste participó, Joaquín Ibáñez, que le veo por ahí, José Carlos, también creo, Palacios. Éramos muy jóvenes, no ganábamos allí nada, era lo que nos daban, nos servía para... Pagamos al final, pues probablemente. Yo recuerdo que nos dábamos por contentos que con poder comer y dormir en algún sitio. Algún verano estuvimos en los pueblos de la Sierra de Cuenca en una roulotte que era pues muy divertido, la verdad. Eso es de trabajo es el mejor recuerdo que tengo. Y bueno, de tema de amistad, ya lo ha contado Antonio, de nuestros hijos, como le querían. Y me he acordado cuando Ramón ha dicho lo de las plantas, que él tenía muy buenísima mano. Y a veces me traía a casa alguna planta, no sé si porque no le cabía o por lo que fuera, y a mí me duraba la planta nada, porque yo no tengo su mano, salvo una aspidistra que todavía tengo de hace bastantes años, y esa sí no hace más que crecer, pero el resto se fueron. Gracias. Oye, tengo aquí una lista muy larga de nombres, vamos a tener que ser muy breves en lo siguiente, ¿no? Espera, Juan Carlos García Ferrote, sí, vamos poniendo la lista. Sí, bueno, no, yo simplemente muy breve, yo tengo el recuerdo de haber compartido 20 años de docencia en la cátedra Julio Vidaurre. Él ya estaba cuando yo llegué y bueno, lo que habéis comentado, o sea, es una persona que tenía sobre todo mucho criterio y era muy certero a la hora de elegir los modelos, a la hora de decidir por dónde ir. Y además, yo también compartía con él un gusto por el dibujo urbano, o sea, esa tesis que nunca acababa de hacer, el dibujo de la ciudad, del territorio, que es un tema al que me he dedicado yo más, ¿no? Y al final, con él, a mí siempre lo que más aprecio, aparte de divertido, hedonista y todas estas cosas que habéis dicho los demás, es que cuando había una cierta discusión o lo que sea, escuchaba, pero al final decía, yo creo que por aquí. Y normalmente te acabas dando cuenta que por ahí había que ir. Gracias. Bueno, yo tuve la suerte de que llegó a mi vida Javier Alau precisamente por el encargo de fotografiar el depósito del canal y posteriormente su obra del Museo de Ciencias Naturales, ¿no? Y para mí fue muy sorprendente porque yo venía de una fotografía arquitectónica muy tradicional, muy a la alemana y muy a la tradición española, ¿no? Encontrarme con esa arquitectura nueva que jugaba de un modo muy rompedor, en la que además me dio una libertad plena para usar unas cámaras que en ese momento ya no se usaban, de muy gran formato. Entendía las correcciones de perspectiva que yo hacía con la consiguiente distorsión que podía suceder, ¿no? Y para mí fue el comienzo o una gran lección para mucho de lo que he hecho muchísimos años después, ¿no? Y si yo tuviera que hacer ahora un recorrido de coger algunas de las 10 mejores fotos, en mi opinión, de arquitectura que he hecho en mi vida, sin lugar a dudas, 2 de ellas serían las de esas obras. Juan Fernández Ferrero. ¿Dónde está? Casi todo lo que pensaba decir ya ha sido dicho. Lo único es que estoy muy emocionado de haber compartido todos estos escenarios de Javier que habéis nombrado. Yo he sido alumno con él, éramos casi de la misma edad, quizá un año mayor. Recuerdo cuando celebrábamos, qué ingenuos
el cambio de dirección en la escuela de Fernández Huidobro a Víctor II. Eran los años del cambio en la Escuela de Arquitectura del sistema de enseñanza, ¿no?, que en cierto modo capitaneaban pues Antonio Fernández Alba y Julio Vidaurre y algunos otros. Recuerdo al Javier también de las VPO, de aquella diabólica normativa de las VPO, donde él siempre se mostraba con un optimismo y un denuedo, y podría contar muchas anécdotas que no hay tiempo. Hay que recordar también al Javier Restaurador, de esa obra nunca bien ponderada y nunca suficientemente premiada con Antonio, de la arquitectura industrial, que siempre es más difícil de restaurar que las arquitecturas al uso del 16, del 17 y del 18. Y los últimos años, con Javier, pues estamos aquí, creo que todos, los que hemos compartido con él mesa y mantel, donde daba gusto escucharle, porque como buen profesor que era, tenía un sentido crítico extraordinario. Y como función derivada de esa función principal del sentido crítico, tenía también sentido autocrítico. En fin, le vamos a echar mucho de menos y su recuerdo nos acompañará siempre. Gracias. Javier Ortega. Bien, muy breve. Yo solo recuerdo, a mí me da mucha tristeza, me mandó Javier un recao este verano, y la tristeza causada por Javier es sobre todo, yo le llamaría por su bonomía. O sea, era una persona que irradiaba, no sé, como buen rollo. Yo simplemente aportar una interpretación personal que en el fondo es muy ajena, que tenía que ver en parte con lo que contaba Ángel, Joaquín, porque yo, no sé, entré de profesor de dibujo y estaba Javier. Javier, sobre todo, era una persona con una potencia plástica tremenda. Siempre también, además, recuerdo esos dibujos temblorosos, porque temblaba la mano, era un plotter así, pero que luego sacaba un trazo así vivo y carnal. Y entonces, bueno, yo llegué allí con lo que contaba Pepe Coca, de que había hecho un libro de dibujo, estaba con Julio Vidaurre, al cual me gustaría también recordar aquí. Decía lo de la maqueta, bueno, porque las personas se cruzan. Y, bueno, yo acabé siendo catedrático de esa asignatura a la que llegué y siempre pensé de verdad que el que tenía que ser catedrático hubiera sido Javier Alao. Lo que pasa es que a la vez era una dimensión completamente ajena a su ser, porque siempre le decías, Javier, ¿qué tal va la tesis esa el dibujo de la ciudad? Entonces siempre traía unas fotocopias. Yo recuerdo con Javier Girón, que luego daba unas clases magníficas de ese fondo, pero que nunca pasaría a, no sé, a esa concreción, digamos, administrativa, burocrática, y que le haría quedarse en el estatus que ha quedado, que yo creo que era el suyo. Nada más. Gracias, Javier. Alberto Arias. Bueno, yo no voy a aportar mucho más. Bueno, simplemente Javier lo ha dicho, y Ángel, claro, yo también. Javier, y lo primero que hice, pues, claro, ¿con quién vas a ir? Javier, aprender. Y desde entonces, pues casi siempre aprendiendo con él y compartiendo. Y efectivamente, cuando recibimos la noticia fue pues un mazazo que, bueno, simplemente, digamos, que al menos cada vez que entramos los jueves en el TFM2, entramos en el aula, siempre hay esa cosa sentimental de ver pues esa primera fila sin Javier, sin sus alumnos, que luego tanto le quieren y le querían. Y bueno, pues también, bueno, a mí me reconcilia al menos que cuando bajo a Cádiz y me siento en la arena, y cuando también me lo dijiste, digo, bueno, pues mira, ahí está ese espacio luminoso que él pues siempre ocupa, ¿eh? Y es verdad que su recuerdo es imborrable, pero bueno, es así. Javier Girón, perdonad que somos mucho Javier. Bueno, yo traía unas notas para una cosa que resulta ahora demasiado larga y además ya se han dicho muchas de ellas, así que
casi me voy a intentar extractar, porque fuimos compañeros de dar clase juntos durante unos años, que nos conocían como los Javieres, y entonces, bueno, pues aquello fue una experiencia maravillosa. Entonces voy a leer un poquito estas notas para no descuadrarme de lo que quiero decir. Que en aquellos años descubrí un profesor extraordinario que encandilaba a los estudiantes. Lo pasamos en grande, estudiando mediante el dibujo proyectos recientes de Soto de Moura, de Pezzo, de algunos otros que no eran modernos, Swann, Lutyens, haciendo honor al título de aquel magnífico ensayo de Venturi, Aprendiendo de todas las cosas. Recuerdo cómo se dirigía a los estudiantes, a veces con un leve balbuceo al inicio, tanteando la frase exacta, transmitiendo su admiración por la belleza y por el conocimiento culto del pasado. Culto, pero no a la manera erudita o pedante, sino auténtica, para rescatar la joya que no debe pasar desapercibida, compartirla y disfrutarla con los estudiantes. Ocupaba el estrado con su presencia. Hay gente privilegiada que tiene la suerte de tener una cabeza como para un busto romano, pero pocos tienen la suerte de tener un perfil. Su nobleza parecía hecha para un medallón en la entrada de un palacio de un condottiero. Esa impresión era más fuerte cuando evocaba con placer algún ejemplo del Renacimiento. A todos se nos ha quedado grabado el momento en que parafraseaba a Palladio: una casa en una piccola città e la città en una grande casa. Por un momento era como si hubiera venido transportado desde un palacio de Urbino al aula de la escuela. En la pizarra, bueno, aquí hablo de cómo dibujo, eso ya se ha dicho. Yo solo diría que esa línea temblorosa era como una haz de luz que se movía tembloroso, pero llegaba con una precisión absoluta donde quería llegar, ¿no? Eran unos dibujos extraordinarios. Pero yo quiero subrayar una cosa, que es la calidad humana. Él hacía de la amistad un arte. Era al salir de clase donde Javier se mostraba como un maestro en ese arte, el de la amistad. Dice Erich Fromm que no hay encuentro que nos deje indiferente. Siempre emana alguna forma de intercambio, de energía. En el caso de Javier he de decir que mi experiencia es que siempre salías más feliz de su contacto. Las primeras palabras de saludo solían llevar un pequeño elogio. Apuntaban con humor a alguna cualidad positiva. Seguían con sinceridad, curiosidad por tu situación. De ese encuentro salías siempre reconfortado, animado, mejor. Esa cualidad no se improvisa ni se ensaya. Era la manifestación en el trato cotidiano de un fondo de enorme sensibilidad. Recuerdo una anécdota mínima de aquellos años, pero que nos permite asomarnos al fondo de su humanidad. Hace unos años, Javier y un grupo de profesores, entre ellos estaba Javier Ortega, volvíamos de una excursión académica, creo que por algún punto de Buitrago, de Lozoya. Por la noche el coche sufrió un súbito impacto. Nos detuvimos y vimos a la luz de los faros en la cuneta un cervatillo, que había muerto de golpe. Por el camino de vuelta, mientras los demás estábamos concentrados en pensar en los desperfectos, Javier temblaba en silencio como una hoja, sobrecogido, casi al borde de las lágrimas durante todo el trayecto. Esa repentina, absurda muerte de ese ser inocente y bello le había tocado profundamente. Desde que compartimos aquellas clases y durante años, y hasta hace muy poco, celebrábamos una cena de verano en su terraza agobiada de plantas y verdor. Posiblemente el lugar más romano que se pueda encontrar en Madrid, con su vista a San Francisco el Grande. En esas conversaciones he encontrado el sentido profundo del verso de Machado: yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Es el tono de la conversación, una maravillosa voluta entrelazada de ideas, recuerdos, citas, que se desvanecían alegremente en el aire, sin más propósito que el placer del momento de la amistad. Una obra efímera que, como las clases, a veces sospecho, quizás sea lo más profundo y más lleno de sentido que podamos hacer en la vida. Gracias, Javier. Pepe. Sí. Bueno, es que en realidad está todo prácticamente dicho y es una alegría ver cómo la experiencia que yo personalmente pudiera contar de mi relación con él, pues es que se repite sistemáticamente. O sea, es que con todos ha sido una persona maravillosa. Mi primer trabajo profesional fue con Carmen Quintana haciendo unos inventarios que efectivamente nos permitieron un contacto directo con el
y un aprender a apreciar el patrimonio rural, porque sobre todo era ese tipo de patrimonio en el inventario de la provincia de Cuenca y sobre todo el de Toledo. Y luego, no sé cómo ni por qué, pero de una manera intermitente, siempre he tenido una relación con Javier. Allá donde yo me moviera, él estaba. O sea, tenía una apertura mental y unas inquietudes en todos los campos que de verdad era admirable. Y bueno, con decir que hasta nos encantaba hablar en italiano, porque como a él Roma le gustaba mucho y a mí también, pues era uno de nuestros temas favoritos, ¿no? Con Javier Mosteiro. Y es que ha sido todo, en todo. El Club de Debates Urbanos, me meto y ahí está Javier. Entro como profesor en la escuela, ahí está Javier. El máster de patrimonio, ahí está Javier. Trabajo en la Comunidad de Madrid, en la Sierra Norte, ¿verdad, Amparo? Y allí está Javier con las iglesias. Me jubilo y el último trabajo que hago, que es nos presentamos en un concurso que nos salió fatal, pues con Javier también. O sea que ha sido una cosa como intermitente y encantadora. Realmente, como era una persona tan admirable, pues esa relación a mí me ha dado muchísimo a nivel humano por su finura, su finés y por supuesto a nivel cultural. Recuerdo sobre todo de los últimos trabajos, el de la iglesia de Pradena, cómo llegó a ser para él un tema casi obsesivo. Yo estaba en la comunidad por aquel entonces y llevaba la zona norte, y entonces cualquier apreciación que se le pudiera hacer, él rápidamente la captaba al vuelo, ¿verdad? Y al día siguiente yo tenía en el ordenador 4 soluciones distintas, ¿no? Para ver cuál era la que podía tirar para adelante. Y siempre con ese fantástico dibujo, muchos de los cuales los conservo yo también, claro. Y algunos lo pienso poner en la pared. Y eso es un poco todo, un recuerdo fantástico y un mazazo, como decía Alberto, cuando fue y me comentó esto. No daba crédito, la verdad. Gracias, Pepe. José Carlos, pasa como Amparo, yo tampoco pensaba hablar. Y además se han dicho ya tantas cosas tan fabulosas sobre él que ya no sé qué puedo añadir yo, nada más que estar de acuerdo con todo lo dicho de hasta ahora. Quizá pensaba recordar la última vez que le vi. Habíamos comido juntos un grupo de amigos, algunos de los cuales estáis aquí. Y la conversación se prolongó a lo largo de la tarde, y ya por la noche, al atardecer, pues ya Javier y yo salimos juntos para casa. Ya despacito, porque ya Javier ya al final tampoco era tan ágil, ¿verdad? Y de pronto me pregunta por cosas mías, porque de pronto tenía interés por cosas. Pero, oye, José, ¿estás planificando algún viaje nuevo para esto tuyo de las acuarelas? Digo, anda, Javier, pues mira, la verdad es que sí, estaba pensando ir a Nápoles. Y de pronto se queda así callado y dice, irás al Palacio de Caserta, ¿no? Claro, él prefería el Capodimonte. Y las ruinas de Paestum y el Museo Arqueológico de Nápoles. Dice, ¿sabes lo que te digo? Que a ese viaje sí te voy a ir a ver. Bueno, pues eso fue el recuerdo que tengo de Javier al final. Luego ya, pues sí, ya estábamos cansados, él paró un taxi, se fue, nos dijimos adiós sin darnos cuenta que era la última vez que nos decíamos adiós. Bueno, pues este es el recuerdo que me ha quedado de Javier al final, después de todas estas cosas que acabamos de oír aquí. Yo estoy muy contento porque está con nosotros Félix Cabrero, que fue también uno de los profesores que puso en marcha el máster,
y que fue responsable del trabajo fin de máster y que hacía muchísimo que no te veía. Te he llamado, pero no he podido hablar contigo y me ha encantado verte hoy. Así que cuéntanos algo. Casi todo está ya dicho. Yo he procurado en esta media hora final buscar no un discurso, sino unas palabras que lo digan todo. Y lo he reducido todo, después de muchas horas de trabajo, a 3 palabras que os voy a decir, que son cuestiones afines a Javier. Clase, el concepto de clase. Podría dar una conferencia sobre ello, pero no la necesitáis. Educación, en todos los sentidos, la humana, la personal, la social. Y otra, importantísima, elegancia. Algo se ha puntualizado sobre él. Javier es el tipo más elegante que yo he conocido muchos elegantes. Poniendo el concepto de elegancia, que no creo, que necesitéis que os lo aclare, en todos los sentidos. La elegancia humana, la social, la física, el buen gusto en el trato con la gente. Toda esa categoría reducida en una palabra, clase. Mirarlo en el diccionario como he hecho yo, pero me daría pie a otra conferencia. Clase. Clase es lo que tenía, lo que tenemos muy pocos en la vida. Clase lo que es más difícil de tener. Eso es mi tributo a él. Muchas gracias a todos. Y perdonadme. Gracias. Vamos a ver. Javier ha dado un grandísimo lector. Yo he visto a una persona aquí que no la veo, que es Mary, de Mairea, esta maravillosa librería que había en la Escuela de Arquitectura, que ahora, sintiéndolo mucho, era un núcleo de cultura y de universidad, esa librería que frecuentábamos tanto, ¿no? Hacía mucho también que no te veía. Y hemos pasado muy buenos ratos con Javier también. Y me encanta también, aunque sea con motivo de la muerte de Javier, que nos hayamos encontrado esta tarde. ¿Querrías decir algo sobre el poder del libro y de la librería? No sé qué decir. O sea, bueno, es verdad que desde que me jubilé prácticamente no he vuelto por aquí, por la librería, por la escuela. La librería ya no existe. Me lo comentó Lopera y evidentemente es una de las personas que yo más he apreciado en esta escuela. Para mí era un verdadero gentleman. O sea, cada vez que iba a la librería me saludaba de una manera... Bueno, no me enamoré de él porque ya estaba enamorada, pero realmente me podía haber enamorado de él. Y además era muy grande para mí. Pero te quería muchísimo y me encanta veros a todos vosotros. Buenas tardes a todos. Bueno, yo estoy muy emocionado. Estoy destrozado, la verdad, porque Javier Alao para mí ha sido todo. Profesor, estuve siempre durante 5 años que acabé la carrera y nos reencontramos en Avalon, comprando yo una ninfa que es calcha del pie del Monteverde. Él se interesó, ¿te gusta la música antigua, el barroco, no sé qué, no sé cuánto? Y ya nos hicimos íntimos. Desde ese día hasta estos días, bueno, yo estaba trabajando como arquitecto en otro sitio, me fui a vivir a su casa, a Gran Vía, que allí el espectáculo era alucinante, su amor a los frágiles. No sé si alguien conocerá a Paloma Sajibela, que vivía al lado de él y se venía todos los días a tomar su gin tonic. Y recuerdo que cuando vino Antonio Banderas estaba como emocionado, él con ella gritando Antonio, Antonio, pero todo un cachondeo, es decir, era sensible, caritativo, elegante, culto, libros, discusiones sobre si la cantata de Vivaldi, él la cantaba, claro, haciendo el falsete y pero muriéndonos de risa de lo mal que lo hacíamos los dos. Trabajando juntos, no solo en la iglesia de Pradena del Rincón, con notas de sentido del humor como hasta Nacho. Te vas a meter en la turba ergonómica, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Las del... Antropomórfica. Yo no me tientes, Javier. Hoy no cabes tú. Digo, no sé, venga, me hice una foto tumbado y luego incorporado. Y era
intro. Después, bueno, o sea, sentido del humor en todos los sentidos. Y ha sido para mí, pues, el vacío, es decir, se ha muerto mi amor, así de claro. Bueno, mi mejor amigo, mi maestro, y yo creo que ha sido la persona más elegante que he visto en el mundo y más generosa. La generosidad, que es una cosa que no se ha dicho aquí, pero yo creo que con todo lo que habéis dicho se ha incluido, generosa y caritativa con todo el mundo, con el más frágil además, siempre. Y bueno, no puedo añadir más porque es que no, o sea, es que es todo, son, bueno, menos que ustedes, porque yo soy un poco más joven, los que han estado 40 años como Antonio Aramburu, pues yo 25 años, pero que vaya 25. En fin, que gracias, Javier, por dejar esto y lo que has dejado. O sea que... Bueno, en representación de la familia, nada, simplemente para no alargarnos más y simplemente unas palabras de cariño en este momento, sumarme, ¿no?, como alumna, compañera del máster, que he tenido la suerte de formarme con todos vosotros y bueno, Javier Mosteiro, gracias, porque es verdad lo que decíais, ¿no?, de estos actos que son tan importantes. Y bueno, y fantásticamente elegida la fotografía, desde luego, ese perfil, ¿no?, que Javier Girona has clavado, ¿no? Y bueno, pues claro, tendríamos muchísimas cosas que comentar, pero yo solo quiero recordar alguna comida divertida que hemos pasado, muchas, sobre todo entre Merino, o sea, era muy divertido, José Miguel Merino y Javier Alau discutiendo por el cochinillo. Eso era una de las mejores. Entonces, bueno, yo simplemente aquí me los imagino a todos en un banquete y que, bueno, que estén disfrutando y nada, un recuerdo muy afectuoso. Gracias, Javier. Es imposible ya, después del oído, decir algo más. Si acaso, que no me parece haberlo escuchado, lo que a mí me produjo Javier, el máster de la pandemia, en el máster de la pandemia, tremendo máster de la pandemia, fue desde el primer instante magnetismo. Tiene, porque le veo todavía, está aquí, tiene un enorme magnetismo. Todo lo que se ha dicho casi no llega a cubrir todavía muchas más cualidades que yo he encontrado en Javier como profesor. Y como amigo, y como hombre elegante, y como hombre del Renacimiento, es que estaba en todo, sabía de todo, participaba en todo, siempre incansable, siempre contigo. Javier, tu luz sigue aquí. Muchas gracias. Sí, nada, yo simplemente traté a Javier allá por el curso 1975-76, uno de los primeros que dio clase, en el que hubo un cambio de profesores por culpa de la situación política y que había elecciones a mitad de curso, y entonces nos llegó, sustituyendo a Joaquín Aramburu, Javier Alau, y siempre le asocio con la gasolinera de Alberto Aguilera, de Castro Fernández Show, que fue aquel año el tema de curso. Entonces, el recuerdo que tengo de él es como de un profesor
absolutamente, no ya afable, sino que trataba a los alumnos de igual a igual, cosa que no sucedía siempre con el profesorado de aquella época, ¿no? Entonces tengo muy buen recuerdo de él por ese trato, aparte de que sabía enseñar, el trato absolutamente afable y positivo con todos los alumnos. Así que, bueno, nada más. Buenas tardes. Yo lo único que puedo decir de Javier, para mí fue uno de los primeros profesores que tuve en la escuela, un año o dos después que tú, y la verdad es que lo recuerdo con muchísimo cariño. Hay profesores que te son indiferentes, hay otros profesores que los recuerdas, y yo a Javier lo recuerdo toda la vida, y de hecho cuando recibí la noticia, lo primero que pensé, qué maravilloso profesor se nos ha ido. Luego hemos coincidido en otras cosas, en el máster y demás, pero para mí fue el primer profesor que, enseñando dibujo técnico, me empezó a enseñar la arquitectura y empezó a enseñarme a amar la arquitectura. Como además era la primera asignatura en la que se trataba de estos temas, para mí la verdad es que fue un profesor impactante y lo voy a seguir teniendo en mi mente como uno de los mejores profesores que he tenido. Hola, pues yo conozco a Javier solo de cosas lúdicas, porque mi trayectoria profesional se ha desarrollado por otra parte. Y bueno, solo reseñar cosas que ya habéis dicho, pero que era clase y cultura, pero con mayúsculas, auténticas, no fingidas, no cultureta. Y eso hacía que fuera una persona, para mí, bondadosa y luminosa. Por eso el magnetismo. Entonces, solamente eso, bondad, que creo que esa palabra no se ha dicho, luz y autenticidad en su elegancia. Ya está. Bueno, pues creo que una cosa que no hemos sacado esta tarde es los sombreros, ¿no? esa pieza que le caracterizaba a Javier como perfil, añadido a ese perfil romano, los sombreros que gastaba. Yo es que no me creo que Javier no esté, porque es de estas personas que bueno, pues que parece que van a estar siempre, entre otras cosas porque para mí me lo encontraba también aquí en la escuela, me lo encontraba en numerosos eventos de carácter público, patrimonial, activista. También fue socio de Madrid Ciudadanía y Patrimonio y bueno, y encima era vecino, vivía muy cerca, con lo cual me lo encontraba muchas veces por la calle paseando el perrito y la verdad es que por eso digo que para mí Javier forma parte como del paisaje urbano, o sea, es alguien que está ahí, alguien que te encuentras al doblar la esquina en cualquier momento. Entonces, suscribo, me encanta que hayáis compartido tantas anécdotas porque enriquecen esa mirada que yo tenía sobre Javier, que también él mismo me parecía como una persona inalcanzable, no era como una persona tan magnánima, tan... Pues no sé, siempre me pareció realmente una persona en la que podías compartir todas estas inquietudes que empezabas a conocer de la escuela, de la arquitectura, del patrimonio. Y quizá me da rabia porque yo sí que le había visto, no sabía que estaba, porque otra de las cosas que le caracterizaba era la discreción. Yo no sabía exactamente qué le pasaba, pero sí que le vi las últimas veces un poco desmejorado. Y de hecho, el último día que coincidí con él fue en la fiesta del solsticio del Club de Artes Urbanos,
que además estuvo muy poco y le vi que se iba y Javier, que no te he visto y tal. Y me dio 2 besos y me dijo, no, bueno, tal, es que me voy, que estoy cansado y tal. Y no sabía pues también que iba a ser el último momento que nos cruzábamos allí en ese lugar, en el Club de Ates Urbanos, que también ha sido una costura que nos hace estar aquí pues hoy, ¿no? O sea que va por Javier, muchísimas gracias y un abrazo a Javier Alau. Estaba invitada su hermana Leticia Rosón Massa, y que vive, como se ha dicho, en La Vera, y que hoy tenía pues una cita médica importante y no ha podido venir, pero me ha mandado un breve texto para que lo lea, y que además yo creo que viene bien para final, porque aunque nos hemos acercado mucho al personaje, pues ella como hermana pues nos va a dar va a reforzar algunas de las claves que se han dicho. Lo ha titulado ¿Qué decir? ¿Qué decir? Solo que Javier, mi hermano, siempre que le he necesitado estaba ahí, acogedor y próximo, invariable. Solo que para mí su muerte ha tenido el mismo rango que tuvo la de mi madre, de modo que ahora solo puedo confirmar que me he quedado huérfana 2 veces, que detesto más que nada haberle sobrevivido, y también que hasta el último día de esta orfandad ridícula a mis años voy a echarle de menos. Sé que hasta entonces me va a faltar su buena disposición para escucharme, su punto de ironía, su lealtad y sus detalles sorprendentes, su sensibilidad, delicadeza e incluso sus imprevisibles saltos de humor que todos conocíamos. Entre tanto, siento que me ha dejado con un montón de temas por discutir y de silencios que no compartiremos. Con todo, un mundo también de objetos personales que son como esa parte de su identidad, común a todos, que han ido conformando las cosas que le gustaban. Perderse por el rastro, conversar, hacer sitio a un libro más en una estantería, preparar una clase o descubrir cualquier nueva versión de algún concierto barroco que tuviera grabado. También, naturalmente, por aquellas otras cosas distintivas que con él compartimos, recuerdos de viajes, notas casuales sobre un sobre, algún día especial en cualquier sitio, cartas, dibujos distraídos mientras hablaba por teléfono, textos subrayados, sonrisas, amigos comunes, sombreros. Y aunque vaya aceptando que ya no esté y que la muerte es un destino ineludible para todo lo vivo, me consuela saber que las personas creativas como Javier nunca se van del todo. Y de alguna manera permanecen. Se van, dejando la parte de su obra más singular para alegría de los ojos de cuantos sepan apreciarla. Y en el caso personal de todos los que estamos reunidos, también nos ha ido regalando año tras año una apretada multitud de obras pequeñas y gestos cotidianos que hablan de él por sí mismos para que habiten su recuerdo. Sí. Gracias, hermano, por haberme y habernos acompañado todo este tiempo.
Bueno, muchas gracias por todas las palabras, por todo lo que se ha dicho de Javier, porque realmente se lo merecía. Y yo pediría otro aplauso de despedida y de permanencia por Javier.